me llamó a mí, nos separó también, nos sacó del mundo de Egipto ese, amén, si querés llamarlo así. ¿Para qué? Para que nosotros hoy como pueblo estemos separados, amén, para servir y adorar a Dios también. De la misma forma que Dios sacó al pueblo de Egipto, nos sacó a nosotros del mundo. Ahora, ese aviso que Él le da, que no hagan como hacían allá, también le dice, pero tampoco lo hagan a donde van a ir. Porque el pueblo, las naciones que ellos iban a conquistar eran unas naciones paganas, eran unas naciones idólatras, eran unas naciones que tenían sus propias leyes, sus propios estatutos. El pueblo de Dios no tenía estatutos, entonces Dios le da unos estatutos, le da una ley. Y cuando Dios da una ley, cuando Dios da una orden, hermano, esa orden hay que cumplirla. Porque hay una gran diferencia entre las leyes que el ser humano establece y hay una diferencia muy grande, muy amplia en las leyes que da Jehová. Amén. En las leyes que Dios establece. Dios le estableció al pueblo de Israel unas leyes para que el pueblo se dejara servir por ella, porque era un pueblo ya separado. Ya no era el pueblo que estaba en Egipto, era un pueblo que ya estaba siendo separado, amén, para la consagración a Dios. Era un pueblo que iba a vivir diferente a las demás naciones, porque iba a ser regido por el Dios teocrático, el Dios, como le decimos, soberano, el que le iba a dar las órdenes a ellos. Entonces Dios le dice a ellos, como hemos leído, para que no hagan como van a hacer en las naciones que donde van a tener, porque también eran naciones paganas, idólatras, pecadoras, y son cosas que son abominación delante de Dios. Ahora Dios lo lleva ahí, y una vez Dios lo prepara para llevarlo ahí, le da unas órdenes para que ellos se dejen llevar, se dejen regir por eso que Él establece. Y usted y yo sabemos que en todas las naciones hay leyes. Aquí mismo hay leyes, y están poniendo unas leyes ahí, oigan, que dan hasta miedo, como dicen en Puerto Rico. A mí no me asustan, y no porque sea ciudadano, sino porque veo la crueldad que hay en contra de los inmigrantes. Y yo digo esto públicamente, lo digo aquí, lo digo en la calle, donde quiera. Porque Dios es un Dios de extranjeros. Y aquí vemos que el pueblo de Dios era extranjero para donde iban. Dice la palabra que el extranjero, a la viuda y al huérfano ayuda a Jehová. Ahora, este pueblo, Dios le da unos mandamientos. El propósito de darle los mandamientos, como le dije, era de mantenerlos separados, consagrados para Dios. Pero vemos que antes de dar esos mandamientos, antes de dar esas leyes, no había ley en la tierra. Por eso fue que cuando el hombre comenzó a multiplicarse, la maldad a crecer, dice la palabra que a Dios le dolió en su corazón. Dios no tiene corazón. Dios lo habla en el lenguaje para que tú y yo entendamos el mal que le estaban haciendo a Dios. Como hombres nacidos, aleluya, en esta tierra con propósitos grandes, porque cuando Dios creó al hombre lo creó con propósitos grandes. Ahora vemos que aunque no había ley, y allá vino Caín, en un cantazo al hermano lo mató. ¿Quién le iba a culpar de pecado? Nadie.
no se podía culpar porque no sabía lo que era ley. Mas sin embargo, hubieron hombres que no habían ley, pero eran justos delante de Dios. Como Lot, Abraham, Noé, Matusalén. Muchas personas no habían ley, pero sabían que había un creador. Y en los principios, en aquellos tiempos, gloria al Señor, Dios muchas veces se manifestaba al hombre, gloria al Señor, aún en persona. Usted no lo sabía, Dios se manifestaba. Ahora, como no había ley, el hombre hacía lo que le daba la gana. Entonces dice la palabra que Dios, viendo la maldad del hombre, lo destruyó. Por lo menos dejó a una familia. Y por esa familia estamos aquí nosotros. ¿Saben que nosotros ni somos simios, ni monos, ni de ninguna revolución? Nosotros somos creación de Dios.